Al académico y urbanista Carlos Moreno. Don Carlos, nuevamente un placer estar con usted. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Mucho gusto de nuevo en hablar después de esos 5 años, efectivamente. Sí, yo quisiera que usted le contara, sobre todo a los bogotanos, que es donde está el mayor problema, y a muchos oyentes en otras ciudades de Colombia y del mundo, la revolución de movilidad urbana. ¿Cuál debería ser el decálogo, en ese decálogo, el primer punto para arreglar los temas de movilidad? Sí, Julio, muchas gracias por este espacio. Saludo no solamente a los bogotanos, sino a todos los habitantes de un país urbano como es Colombia. 84% de personas viven en la ciudad y claro está en la congestionada Bogotá, cerca de 9%. Para resumir esta revolución de la movilidad, digamos que en el decálogo que hemos construido, el primer punto es muy sencillo: tener servicios accesibles en proximidad para las cuestiones esenciales. Y este concepto le da la vuelta al mundo porque hemos definido 6 cosas esenciales: vivir con dignidad, tener lugares de comercio cercanos, tener lugares de salud físico y mental cercanos, educación, esparcimiento, cultura y en la medida de lo posible disminuir los días de presencia física en el trabajo. Son 6 puntos muy simples. Si eso se construye en un plan urbano y territorial, no tanto para decir que parto del punto A hasta el punto B y me echo 2 horas, sino que en muchos lugares de mi ciudad, llamemos eso policentrismo, vamos a resolver a la base muchas de las dificultades que tenemos hoy en día en términos de movilidad. Sí. Sí, don Carlos, pues mire, es muy interesante el concepto, pero al mismo tiempo para nosotros quienes padecemos el caos de movilidad en Bogotá, esas distancias, Bogotá muchas veces ha hecho carrera esa frase de Bogotá está a 2 horas de Bogotá porque realmente es muy complicado movilizarse, pero ¿cómo se ejecuta eso en una ciudad como la nuestra? Esto requiere un tema de trámite legal. ¿Cómo se puede hacer efectiva una idea que suena muy bien, pero que nos parece que ya es una ilusión difícil, una utopía casi en una ciudad como la nuestra? Mira, me estás diciendo exactamente las mismas palabras que me dijeron hace 10 años cuando lancé este concepto en París en el 2015, después de la Copa 21. Saben que hubo la Copa 21 en París que definió la hoja de ruta climática. Y yo decía en ese momento que para luchar contra el clima, para poder luchar efectivamente respecto al cambio climático, lo primero que hay que cortar de raíz son esas movilidades de grandes distancias, en particular en automóviles. Y me dijeron, eso es una utopía, nunca se podrá hacer, vivimos desde hace mucho tiempo con grandes distancias, así que gracias por su idea, búsquese otra porque nunca se podrá hacer. Han pasado 10 años y en el mundo entero esta idea no es una utopía, es una realidad. Hay algo que hacer para que esta idea se transforme, es comenzar. Es comenzar con estrategia, es comenzar con visión y es comenzar con proyectos muy concretos. Lo hicimos en París y se hizo en muchas partes del mundo porque se genera un plan de actividades en el cual lo que vamos a privilegiar no es continuar a hacer más infraestructuras para ir cada vez más lejos. Construir más infraestructuras, construir más vías, construir más autopistas, lo único que hace es complicar la situación porque es llamar los trancones, eso se llama el tráfico inducido. Entre más vías, entre más autopistas, habrá más autos y por lo tanto habrá más congestión. Entonces, la respuesta es hay que ponerse manos a la obra y comenzar a ejecutar una transformación de ciudad, barrio por barrio, construyendo servicios de proximidad. Y esa es la visión del urbanismo del siglo. Esos servicios que hoy día no existen en esos barrios, cuando comienzan a aparecer,
naturalmente vamos a hacer lo contrario del tráfico inducido de los autos. La gente va a estar más propensa a ir a comprar en proximidad, a ver a un médico en proximidad, a ir a una actividad cultural en proximidad, a tener un espacio público cerca. Entonces, yo llamo a aquellos que son alcaldes o en gobiernos locales, pero llamo igualmente al gobierno nacional a que se apersonen de esta transformación del siglo XXI, porque realmente hoy en día no hay más opción. Yo comencé este concepto con ciudades hace 10 años, pero ahora ya no son solamente ciudades, ahora son países los que lo han adoptado. Vayan a Corea del Sur, vayan en Escocia, en Italia estamos tramitando una ley igualmente de regeneración urbana. Países lejos, en Asia, como Uzbekistán y Mongolia, cerca de nosotros, España, la España vacía, la España de la media hora, lo está aplicando. Entonces, hay que tener visión y planificar para la gente, para los servicios, y dejar de pensar que pasamos a la posteridad inaugurando autopistas. Pasamos a la posteridad aumentando la calidad de vida de la gente, y eso significa una política de servicios de proximidad. La proximidad es la clave de la calidad de vida del siglo XXI. Sin ella, estamos en las mismas. Profesor, aterrizando un poco su concepto, tal vez de manera pues muy simplista, porque tiene un trasfondo, por supuesto, muy importante, es como crear pequeñas ciudades dentro de la gran ciudad, pero ¿cómo hacerlo en un Bogotá, por ejemplo, para ponerlo solamente a manera de referencia, donde todo el mundo trabaja en el centro, o la gran mayoría de la gente trabaja en el centro de Bogotá, todo el mundo se mueve hacia el centro de Bogotá, pero tiene muchas terminales de transporte, el aeropuerto, en otras zonas. Es llevar la ciudad hacia esos otros puntos, según le entiendo. Exactamente. Tiene toda la razón. Hemos hecho estudios en Bogotá, hemos hecho tesis, hemos hecho trabajos de exploración de Bogotá muy precisos con cartografías digitales, expurgando bases de datos, hemos hecho hipótesis de trabajo en esta ciudad. Ahora a las 5:30 veo a uno de mis estudiantes, Santiago Silvera, que acaba de terminar su máster en Berlín sobre Bogotá con las hipótesis de trabajo. Y efectivamente tienes la razón. Lo que queremos es hacer en ciudades como Bogotá, pero en cualquier parte del mundo, es que la ciudad se convierta en una ciudad que tenga diferentes lugares tan atractivos como puede ser durante 70 años solamente una parte de la ciudad. Y eso efectivamente significa replantear dentro de las cosas que hacemos cotidianamente, incluyendo las del trabajo. ¿Qué pasa con el trabajo? Que es simplemente algo que se convirtió en un modelo económico, el modelo económico del centro moderno, que es válido en Bogotá, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, es válido aquí en mi ciudad, en París. ¿Cuál es el elemento fundamental de la transformación? Que después del COVID en el 2020, los grandes centros corporativos a los cuales iba la gente a trabajar entraron en crisis, porque hoy en día, en particular la generación de 20 a 40 años, no quiere pasar 5 días sobre 5 o 6 sobre 6 con esas 2 horas de transporte, a veces muchos más, simplemente para estar detrás de un computador en un edificio moderno. Si ustedes analizan, como nosotros hemos hecho, los grandes centros laborales en el mundo hoy en día están en crisis económica, muchos de ellos al borde de la quiebra. Aquí en mi misma ciudad, en París. Sí. Don Carlos, teníamos... Sí, cuéntame. ¿Cómo le parece que en Bogotá estamos viviendo el boom de los semáforos? Ahora hay semáforos hasta en los barrios residenciales. Una avenida ancha que fluía deliciosamente es la calle 85 de Bogotá. Tiene 8 carriles, una avenida ancha, bonita, tranquila. Les dio por meterle 4 semáforos y se la tiraron. ¿Es necesario tanto semáforo o es una mala impresión mía? Julio, es una buena pregunta que me hacen a menudo sobre el tráfico fluido en una ciudad, ligado o no a la presencia de semáforos, y usted mismo ha dicho que la autopista sea ancha. Yo quiero llamar la atención
a ti y a las diferentes personas y a los oyentes que si queremos cambiar nuestras ciudades, tenemos que cambiar la manera de razonar, pensar distinto y pensar que el problema o la solución no es más o menos semáforos, más o menos sincronización. La pregunta que hay que hacerse es por qué la gente tiene que ir tanto y tan lejos con semáforos o sin semáforos. Le cuento una anécdota muy corta. Imagínense que hoy en día, si le digo a ustedes qué piensan de Ámsterdam, todo el mundo me dice, no, es la ciudad de las bicicletas, y los Países Bajos, Holanda, es el país de bicicletas, eso es una delicia. Si yo les hago la pregunta, ¿qué pasaba en Holanda en los años 70? ¿Cuál es la respuesta? Holanda era el país que mataba más niños en accidentes de tráfico. 3.500 accidentes de tráfico por año. ¿Sabe qué pasó? Que en el año 75 un auto mató a la hija del director de un periódico. Y ese señor, en su duelo y en su tristeza, lanzó un movimiento que se llama No maten más nuestros niños. Y ese movimiento se generó en las escuelas con los padres de familia. Y ese movimiento duró 20 años. Búsquenlo en Google y lo verán con las fotos que son lindísimas de todos esos padres de familia reunidos en escuelas, los niños manifestando con las pancartas, no maten más nuestros niños. Ese movimiento duró 20 años, 25 exactamente, hasta cuando llegaron al poder. Y fue a partir de allí, de los años 90, que Ámsterdam dejó de ser la ciudad que mataba más niños para ser la ciudad sin autos en la que la gente se desplaza en bicicleta. Esa es la respuesta que queremos dar, una manera distinta de pensar en vez de tener que colocar más o menos semáforos o más o menos sincronización. Pensar distinto, out of the box, pensar distinto, por fuera de la caja, pensar en el siglo XXI y no continuar pensando como siempre se ha hecho en el siglo XX con las infraestructuras, los autos, los semáforos. Qué honor tener a este colombiano como embajador del urbanismo para el mundo. Carlos Moreno, el hombre de la ciudad de los 15 minutos, el hombre de París. Él revolucionó la movilidad urbana en la bellísima ciudad de París. Don Carlos, un placer escucharle como siempre. Un abrazo, profesor.